La historia deportiva de hoy, lejos de ser emotiva, es directamente trágica. Nos vamos a trasladar a la década del 50 a Estados Unidos para conocer a los Aquatots, los hermanos estadounidenses Russell Tongai, más conocidos como Bubba, y Katie Tongai, quienes realizaron atrevidas hazañas de natación. Pero ¿qué era lo que llamaba la atención? Que lo hacían a una edad demasiado temprana. Russell había nacido en 1945 en Florida y Katie en mayo de 1947. Pero antes de empezar la historia, les digo, imagínense qué es hacer hazañas de natación a una edad temprana. ¿Cuál sería esa edad temprana? Bueno, seguramente es menos de lo que se imaginan. Russell Tongai, el padre de los chicos, comenzó a entrenar a Katie y a Bubba cuando eran muy pequeños. Solamente a la edad de 10 meses, Katie ya ponía a nadar a 6 metros de profundidad y cuando cada uno de los chicos había cumplido 17 meses, nadaban 400 metros por día. Llegó el año 1950 y Tongai organizó un espectáculo de natación para sus hijos en el río Mississippi, a 35 kilómetros de la costa de San Luis. ¿Cuál era la premisa? Que los chicos iban a nadar toda esa distancia. Si estás sacando cuentas, en ese momento Bubba todavía no había cumplido los 4 años y Katie solamente tenía 2. Tongai los siguió en un bote mientras sus hijos nadaban a lo largo del río. Katie nadó 8 kilómetros y Bubba nadó toda la distancia llegando a San Luis. La actuación fue grabada por reporteros y sirvió como presentación nacional para los dos chicos, pero Tongai era muy codicioso. Anunció que sus hijos iban a cruzar a nado el Canal de la Mancha, el pequeño brazo del Océano Atlántico que separa el sur de Inglaterra y el norte de Francia. De esa manera iba a conquistar el público europeo. Después de nadar en el río Mississippi, Tongai comenzó a promocionar activamente a los chicos como un acto de entretenimiento y a la vez promocionaba su dieta, que era completamente insólita. Estaba basada completamente en comida para bebés. Además, los chicos hacían pruebas cada vez más salvajes, saltaban desde plataformas demasiado altas e incluso nadaban bajo el agua con las manos y los pies atados. Para seguir acrecentando más y más su fama, toda la familia se terminó mudando a Miami, donde hacían más y más actuaciones, hasta que por fin llegó la fase europea. Los Tongais llegaron en junio de 1951, pero apareció alguien tratando de imponer un poco de sentido común. Las autoridades inglesas no le permitieron a los chicos nadar a lo largo del Canal de la Mancha porque lo consideraban un esfuerzo demasiado grande para chicos tan pequeños. Tongai protestó y protestó, pero finalmente no logró que se autorizara. Su interés no era solamente acumular más y más fama, sino también que el diario Daily Mail le había ofrecido a los niños un premio de $20,000 por la acrobacia y habían recibido demasiada publicidad. Finalmente, la familia terminó volviendo a Estados Unidos y si bien los chicos no nadaron a lo largo del Canal de la Mancha, terminaron apareciendo en noticieros, aumentando su fama e incluso llegaron a participar en una película musical de 1952 llamada Skirts Ahoy, protagonizada por Esther Williams. En castellano eso significa faldas hoy. Llegó mayo de 1953 y fue ahí cuando toda esta carrera y todo este fenómeno de los Aquatots iba a encontrar un precipitado final. ¿Por qué? Porque Katie Tongai intentó completar una inmersión saltando desde una altura de 10 metros en una pileta de Miami, pero en su intento falló y cayó de barriga. Después se quejaba de un constante dolor de espalda, por lo que su padre la llevó al Treasure Isle Pool. Usted pensará que es un hospital. No, es una pileta, donde los chicos se entrenaban 5 días a la semana. Ahí fue cuando un guardavidas informó que Katie estaba gravemente magullada y enferma. Llamó a los padres y el padre llegó para hacerse cargo. ¿De llevarlo a un hospital? No, simplemente de darle un poco de sopa y ordenarle por la fuerza que entrara a la pileta a pesar de que Katie estaba llorando. Lamentablemente no pudo nadar por mucho tiempo. Los Tongais decidieron regresar a su casa. Fue ahí
cuando Katie terminó sufriendo convulsiones y falleciendo. Los detectives de homicidios declararon que aparentemente Katie había sido golpeada y había muerto a causa de la ruptura de un intestino que le produjo una hemorragia interna y una infección. Tongai fue acusado de asesinato en segundo grado y declarado culpable de homicidio involuntario, por lo que fue condenado a 10 años de trabajos forzados. Igualmente, la historia estaba lejos de terminar, porque va a cambiar de protagonista y va a ser Russell Tongai, que después de ser acusado y condenado, fue liberado inmediatamente porque pagó una fianza de $5.000, dinero que seguramente le había entrado de la explotación laboral a la que sometía a sus hijos. ¿Qué hizo apenas salió? Empezó a promocionar a su hijo en exhibiciones de natación en lugares que todavía, según él, no había conquistado, por ejemplo México, el resto de América Central y América del Sur. Aún así, y otra vez sometido a las presiones, Bubba empezó a romper récords nuevamente, incluso a nadar en equipo. Eso sí, 5 meses después, la Corte Suprema de Florida rechazó la apelación de Tongai y lo envió a la prisión de Rainford el 13 de mayo de 1955, o sea, hizo efectiva la pena a la que había sido sometida en un principio. Pero ¿qué pasaba? Que Russell estaba en 140 kilos y debido a su mala condición física, en lugar de trabajos forzados, se le asignaron trabajos livianos agrícolas, recolectando guisantes, incluso cortando cañas. Después de algunos intentos de quitarse la vida, se le asignaron algunas funciones de secretaría. Llegó a un acuerdo con su mujer para divorciarse. Después de hacerse unos estudios, reveló que tenía una mancha en el pulmón, por lo que se lo liberó temporalmente para recibir tratamiento en un hospital de veteranos en Nueva Orleans. En uno de esos viajes al hospital, el auto tuvo un accidente. Él afirmó estar herido, pero cuando se le hicieron los estudios no le encontraron nada. Ahí fue llevado a comer a un restaurante y en ese momento aprovechó para escaparse mientras el guardia estaba pagando la cuenta. 2 semanas después, un amigo de él recibió un llamado en el cual él afirmaba que estaba en un hospital buscando tratamiento y que sufría de amnesia, que no sabía cómo había llegado ahí. Volvió a ser arrestado y después de otro intento de quitarse la vida, empezó una huelga de hambre. Él afirmaba estar enfermo e incluso no podía caminar. Fue llevado en silla de ruedas en varias ocasiones y cuando era trasladado en un tren, el misterioso inválido se revitalizó milagrosamente, atravesó un par de vagones y saltó del tren en movimiento. Afortunadamente, los guardias lograron atrapar al prófugo. Finalmente, en abril de 1961 y tras 6 años de encierro, Tongai fue puesto en libertad. Se casó con una mujer en San Francisco, pero solo unos meses después, ella terminó solicitando la anulación del matrimonio. ¿Por qué? Porque el novio había desaparecido con los ahorros de toda su vida, que eran $12.000. De ahí Tongai regresó al sur de Florida, donde finalmente desapareció en el anonimato. Su mujer, Betty Tongai, murió en el año 1992 después de trabajar 40 años como maestra, y el cabo suelto de esta historia es el Aquatot sobreviviente, Bubba, que disfrutó de una larga carrera de servicio público en Miami como miembro de la patrulla de playas de la ciudad. Bueno, una historia horrible de explotación infantil. Hay un montón de estos casos en realidad, pero bueno, así fue esta historia. Nos vemos la próxima semana.